Siente el Espíritu Santo de Dios que en esta hora se mueve en este lugar. Abre tu corazón, descansa, reposa, todo estará bien. Él te tiene de su mano, jamás te dejará. Siento tu dulce presencia cubriéndome. Estoy rodeada. Puedo oír el susurrar de tu dulce voz, sedientos de tu amor. Sentimos tu dulce, hermosa presencia en esta hora sana, Señor, restaura en esta hora. Siento tu dulce presencia cubriéndome. Estoy rodeada. Puedo oír el susurrar de tu dulce voz, secretos de tu amor. Te amo. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Diciendo cuánto te amo. Cuánto te ama nuestro corazón. Te amamos, Señor. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Yo cantaré quién eres tú, de lo que has hecho en mí diré, proclamaré tu fama. Diciendo cuánto te amo. Tu iglesia, te amo, Señor. Elevas tu dulce voz. Siento cuánto te amo. Hermoso. Restaura cada miembro de mi casa. Restaura mi corazón. Restaura mis finanzas. Restaura todas las cosas, Señor. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas.
Gracia, paz de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de los que estamos hoy presentes, a todos los que nos están viendo por estos medios como YouTube o otros medios que muy adelante vamos a empezar a hacer. Bienvenidos, que esa palabra llegue a sus corazones, esa palabra que es dado por el Espíritu Santo. Vamos a empezar la lectura, mis santos, y los invito a que vayamos al apóstol Mateo 8, del 5 al 10. Y vamos a prestar atención a lo que el Altísimo Dios nos está hoy hablando. Tenemos que dejar ahorita todo afán, todo pensamiento, toda distracción que nos esté pasando ahorita. Ustedes no saben una sola palabra que llegue a nuestro corazón, un momento en que el Señor nos quiere hablar, esa palabra va a ser para tu vida libertad. Amén. Estén muy atentos, mis santos. Yo, como siempre le digo, transpórtense allá, vivan el momento, piensen en ese momento que ustedes son los que están ahí viendo ese testimonio que vamos a, porque a mí siempre me ha gustado hablar de las vivencias y empezar a hablar y traerlos a estos tiempos para que las entendamos, amén. Entonces nos dice el apóstol: y entrando el Señor Jesús en Capernaum, estamos en el apóstol Mateo 8, del 5 al 10. Y entrando el Señor Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Tremendo, ¿no? Un negocio que no tenía, como siempre, imposibles las maravillas que un hombre puede hacer, al igual que las hizo el Señor Jesús. Y diciéndole: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor Jesús le dijo, como siempre él con esa misericordia: yo iré y le sanaré. Él no le niega la salud absolutamente a nadie, de ninguna nación, si es pequeño, si es alto, si es rico, si es pobre. Él simplemente pide unos requisitos que vamos a ver hoy para alcanzar esa verdadera sanidad. Y no esa sanidad, porque dice la palabra que hay una sanidad importante, no es solamente yo imponer las manos en una persona, el Señor Jesucristo imponer las manos en una persona y que hubiera sido sana materialmente. Él va más allá. Él no viene a hacer una sanidad material, Él viene a hacer una sanidad espiritual, para que lo que está dentro sea sano y lo que dice lo de afuera sea ¿qué? Sea limpio, se manifieste. Él siempre va a la raíz del problema. Nosotros podemos estar bien materialmente, pero espiritualmente nuestra vida no es conforme a Dios. Y ahí es cuando vienen las situaciones, los problemas, las dificultades, las enfermedades. Y eso es lo que no puede entender el hombre. Sí, el hombre, el Señor le ha dado sabiduría para enfrentar una enfermedad, para enfrentar una gripa, para enfrentar de pronto una tuberculosis, bueno, etcétera, tantas enfermedades. Y el Señor les dio sabiduría. Pero lo que nunca jamás podrá hacer un psicólogo, ninguna persona en esta tierra, con respeto, porque ellos también tienen su profesión, pero si fuera encaminada a lo de Dios, pues obtendrían mayores victorias. Pero dice la palabra que el único que puede darnos libertad, esa sanidad espiritual, ¿quién es? El Altísimo Dios. Pero en nuestra vida debe haber un contacto directo, si me hago entender, mis santos, debe haber un encuentro personal con Él. Vuelvo y repito, mi vivencia no puede ser igual la mía a la de ustedes o viceversa. No puede, porque ustedes tienen que tener un encuentro cara a cara como Él, como estábamos diciendo en la oración. Un encuentro, eso no lo hace ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu amigo, ni siquiera el pastor, ni mi santa amada. Eso lo tienes que hacer cada uno de nosotros. ¿Quién es el que tiene que buscar? Yo lo máximo que podré hacer por un hijo es rogar por él. Y están haciendo lo correcto, padres de familia.
y están haciendo lo correcto los que están rogando, pero ellos llegarán un momento que el Señor actuará y habrá una cara, una vivencia que solo ustedes pueden sentir y palpar. Mi santo, yo no estaría predicando acá si yo no hubiera tenido un encuentro personal con Él. Y lo he tenido. Y en los momentos más difíciles es cuando Él viene y se manifiesta. Es increíble. Cuando ya estoy a punto de fallecer, Él viene o ha venido en ese momento exacto para nuestras vidas o para mi vida. Continuamos con la lectura. Y diciendo, Señor, ese ya lo habíamos leído, el 7. Y el Señor Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Él no dudó en ningún momento. Si alguien tenía firmeza, era Él. Si alguien que no tenía duda, era Él. Él simplemente decía, voy y va. Sano, Él era sano. Liberto, era liberto. Porque Él era de una sola palabra, no como nosotros. Hoy yo voy a amarte, mañana no. Hoy voy a cumplirte, mañana no. Pero el Señor quiere un cambio para nuestra vida, que seamos en el amén. ¿Y qué? En el sí, sí, en el amén, amén. Nosotros debemos de ser de una sola, ojalá fuéramos de una sola palabra para lo decirle no a las cosas malas. ¿Sí? Porque a nosotros nos endulzan el oído con cosas que no son de Dios y ahí sí mismito empezamos a dudar y de pronto si nos vamos en el sí y en el amén, amén. Pero para lo del Señor dudamos, no somos firmes. No, tenemos que ser firmes. Cosas malas, no, Padre. Tú me has dado la templanza y la firmeza en mi vida. Vea lo maravilloso, y yo quiero que estén atentos, amados, atentos. Y respondióle el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di una palabra y mi mozo sanará. Yo creo que fe como esa, aquí en la iglesia, con todo el respeto, porque ese negocio lo sabe cada quien, no la hay. Eso lo tiene que tú, cada uno enfrentarte. Yo no estoy hablando que no lo puedan lograr, eso lo tienen que probar cada uno de nosotros. Cuando llega la circunstancia, cuando llega la tentación, ahí es probada la palabra. La palabra tiene que ser probada, es mi fidelidad. ¿Qué me jala más, el mundo o lo de Dios? ¿A dónde me conviene estar mejor? ¿En los negocios del mundo o en los negocios de mi Padre? Dice el Señor Jesús. En los negocios del Padre. Todo lo del Altísimo Dios lleva un premio. No soy digno de que entres de mi bajo de mi, más solamente di una palabra y me sanará. Y vea lo que le responde, porque también soy hombre bajo potestad y tengo bajo de mí soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Él puso un ejemplo maravilloso que más adelante vamos a ver por qué lo dijo, con qué potestad lo dijo. ¿Sí? Uno habla de qué, de las vivencias, de lo que hace a diario. El Señor ponía parábolas porque Él veía alrededor que todo el mundo era, la gran mayoría que lo escuchaban a Él lo hablaba por palabras y hablaba de las vivencias del campo, de la agricultura, ¿sí? Entonces así nos habla el Padre. Y vea lo más maravilloso, lo más grande, dice, y oyéndole el Señor Jesús, se maravilló. Imagínese maravillarse el Señor Dios de la gloria de algo, de una persona. Yo inquietar al Altísimo Dios que Él se maraville por algo. Se maravilló. Pero Él ya lo sabía. Y le dijo, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún ni en Israel he hallado fe tanta. Amén, hasta ahí. Entonces ahora sí vamos a desmenuzar esa palabra para que se vayan fortalecidos, mis santos. ¿Qué dice la palabra? ¿Que él estaba en qué? En Capernaum. Si hemos atendido a la palabra. Capernaum era un pueblo pequeño, humilde.
Nos dice la palabra que inclusive el apóstol Pedro vivió allá muchos años y el Señor trabajó muchos años en esa ciudad. Amén. Y el Señor sí que le gustaba estar en esos lugares, donde había gente humilde, donde había mucha necesidad de Dios. Y era un pueblo pequeño. ¿Sí? Y esa fue su vida, una vida llena con humildad y llena de ejemplo. Una vida consagrada totalmente a Dios. En ninguna parte pueden decir que el Señor Dios, a través de su Hijo amado, dio un mal testimonio, porque no lo dice por ninguna palabra. Entonces vemos algo muy maravilloso que me causó impacto. Porque el centurión no era ¿qué? ¿Qué era él? Era pagano, era gentil, era un romano, no era israelita. Amén. No era cristiano, no había tenido un conocimiento como sabemos de las escrituras cada uno de nosotros, no sabía que su hijo estaba escrito en el Antiguo Testamento, no tenía conocimiento de las escrituras que tenemos nosotros, ¿sí? En las cuales el Señor Jesucristo fue anunciado por los profetas, decía que lo que iba a hacer, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, qué podía hacer por nosotros. Él no sabía nada de eso. Él simplemente escuchó que había alguien que sanaba, que redimía, que abría la vista de los ciegos, como lo está viviendo este mundo. Muchos pastores, no solamente yo, muchísimos en todo el mundo, en todo el país, están anunciando a un Dios vivo, están predicando a su Hijo. Inclusive si yo saliera hoy a la calle, podría hacerlo y decir que el Señor Jesús sana. Pero ¿cuál es la diferencia de muchos de los que hay en el mundo al oeste de centurión? Él simplemente escuchó y su fe lo empujó ¿para qué? Actuar. Y vamos a ver adelante por qué el Señor se maravilló de este negocio. Amén. Si estamos poniendo cuidado a las estas, ¿no? Porque dice la palabra, luego la fe es por el ¿qué? El oír. Y oír por la palabra de Dios. Si yo escucho atentamente hoy el negocio que el Señor nos trae y le mezclo fe, si el Señor te dice hoy vas a ser libre, es porque lo va a hacer. El único que nos pide fe, lo dice en el libro de Hebreos, fe, por todas las partes nos habla de fe. Para llegar yo a alcanzar la justicia de Dios, tengo que tener una palabra que está escrita en dos palabras, fe, algo tan corto, pero a la vez inmenso. Inclusive uno de los amados hermanos que nos predicaban antes nos habló de la fe, pero yo no también voy a hablar de esa fe. Pero esa fe le llegó a actuar. Muchos de nosotros nos dicen, un ejemplo, su hijo está enfermo, amado, coja aceite, lo unge y verá que él va a ser sano. ¿Será que sí? Entonces empezamos a dudar. Y entonces nos dice la amada, únjalo. ¿Y será que sí? Entonces el Señor no trabaja ahí porque hay duda. Inclusive ustedes ahorita me están viendo, sí, ese es un varón medio alto, gordito, que casi no tiene pelito. Pero es que ustedes no vinieron a mirarme a mí hoy. Están escuchando lo que están oyendo hoy. Y yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de la potencia que pueden alcanzar por medio de su palabra. No estoy hablando ni de una rifa, ni un congreso. Estoy hablando nada menos que al autor y consumador de la vida, al cual puso sanidad en mí, al cual me libertó, al cual me libró de ladrones, de peligros, de enfermedades, ahí sí como todo lo que uno puede vivir en este mundo. Porque inclusive hasta nos es escondido a veces de lo que hemos sido librados. Y un día les voy a contar un testimonio así rapidito. Venía de la universidad a un lugar donde vive mi madre, que no es un sitio, digamos, muy seguro. Subí un perro, me latió, dije, este perro que no, y no me dejó pasar. Dije, voy a pasar. Me salió otro, me siguió latiendo hasta que me salió un grupo de perros y
y eso me hacían así. Y dije, no, no es tu voluntad que pase por acá. ¿Sí me entiende la sabiduría que nos da el Señor? Entonces, Él nos advierte, nos pone alerta. De nosotros es tener la sabiduría para poder entender, ¿sí? Entonces son cosas que de pronto no vemos. ¿Tú qué sabes si de pronto te evitó pasar por un lugar? Te evitó de una novia que no te convenía. Es increíble. Cuando tú eres elegido por Dios, Él te aparta todo lo que no te conviene. Todo, absolutamente todo. No te permite hacer un negocio, no te permite pasar por un lugar, no te permite hacer algo que no te convenía. Así es el Padre. Amén. Entonces no me voy a extraviar de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando él lo escuchó esa palabra de la fama que tenía el Señor Jesús, él corrió inmediatamente, no le importó ir allá, a pesar de las limitaciones que tenía. Porque ¿quién le aseguraba que el Señor Jesús le iba a dar sanidad? Porque él tenía muchos impedimentos. Él era un romano, era un soldado. De pronto, en medio de su profesión había matado judíos. Inclusive nos dice la palabra que un judío no iba a la casa de un romano porque se contaminaba. Ellos no entraban a la casa de los gentiles. Entonces la fe es la que vence todo obstáculo. Él fue seguro de lo que iba a conseguir. ¿Cuántos van seguros hoy de que van a conseguir las palabras? Pero es que hoy decimos sí, ya mañana, el lunes estamos gozosos, el martes ya se nos baja un poquito el ánimo y ya el viernes ya se nos olvidó todo, porque así es el mundo, los afanes del mundo, el trabajo, el afán. De pronto hoy mi esposo se amaneció de mal genio, entonces ya se nos olvidó todo. Nuestro hijo nos desobedeció en algo y ya perdimos nuestra paz. Entonces esto es constante, mis santos. Ustedes no se pueden ir vacíos de acá y ustedes tienen que seguir escudriñando. Y entonces usted, como decía el pastor Didier, ¿no? ¿Cuántos Juanitos preguntones hoy acá? Uno va a esas veladas y no hay nadie quien hable y uno dice, Señor, ¿será que se entendió la palabra? Usted dirá, yo quiero esto, yo pregunto esto, yo tengo duda de esto. Ustedes deberían estar atentamente a lo que se les está hablando. Si uno está interesado en algo es porque siente la necesidad de preguntar o decir un amén o estar ahí gozosos, ¿sí? De quien venga la palabra. Al romano no le importó. Si alguien eran orgullosos, si los judíos eran orgullosos, ¿cuánto más serían los romanos que lo tenían a ellos por debajo? A los judíos los tenían por debajo. Y el rango que tenía, hoy vamos a hablar también de esto, el rango que tenía, no era cualquier persona, no era un soldado común y corriente, era un centurión. Él tuvo 4 momentos en su vida maravillosos. Un encuentro con el Salvador. ¿Cuántos hemos tenido ese verdadero encuentro? Como lo tuvo el apóstol Pablo. Y hay muchos que no han tenido ese encuentro, porque ese encuentro cambia la vida de una persona. Esa vida no viene a ser la misma. Cuando yo tengo un verdadero encuentro con el Padre Celestial a través de su Hijo amado, porque en nosotros no podía caber tanta grandeza. Uno dice, uy, Padre, y se jacta, no dice, hay unos que yo los he escuchado, y papá. Yo no me atrevo a tanto, mis santos, con todo el respeto. Mi Padre. Y me da hasta miedo a veces decirle, porque yo le digo, Padre Celestial, pero a través de su Hijo amado, para que sea escuchado, porque tanta grandeza no cabría en mi vida. Sea difícil a duras penas que uno se me le manifiesta algo espiritual y ya está, vea, temblando. Y me acuerdo de un día que hicimos un retiro acá con 3 varones excelentes, estén donde esté, a mí no me interesa eso. Y sentimos tanto la presencia del Señor que nos tocó decir, Señor, ya no más, porque no, ya se me salía el corazón, se nos salía, y los 4, de tanta grandeza y tanto poder que tiene su presencia. Y nos tocó inclusive decir, Señor, manifiesta, no, Señor, ya no más, porque ya no resisto. Era tanta la grandeza que ya decía uno, como en el pueblo de Israel, que le decían a Moisés, es mejor que tú hables solamente con Dios, porque ya no resistimos, ya no podemos resistir.
Entonces él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Él escuchó, la segunda parte, él escuchó atentamente ¿a qué? A las palabras del centurión. Y ya las leímos, pero las vamos a recordar más adelante. ¿Qué palabras dijo el centurión? ¿Cómo yo me debo acercar al Altísimo Dios? Porque es que más de uno tenemos todavía la falta de sabiduría de cómo yo me debo presentar ante el Altísimo Dios. ¿Cómo? La otra parte, la respuesta que le dio el Señor Jesús al centurión. Amén. Y la última parte, la confirmación a su petición. Porque todo aquel que se acerca al Señor Jesús, ¿qué dice? ¿No lo enviará qué? Él nunca envía a nadie vacío. Él nunca viene, o nosotros venimos a Él y manda a alguien sin una respuesta. Y si nos envía sin ninguna respuesta es porque hubo algo que no hicimos bien. Hay algo que está impidiendo para que yo reciba completamente la sanidad. Y el mundo también espiritual que se mueve en las tinieblas, nos dice el apóstol Pablo, que hay ¿qué? Huestes, hay muchas cosas, potestades que nos van a impedir con todo su poder que nosotros alcancemos la victoria. Ojo con esto. Cuando tú quieras empezar, y casi la gran mayoría de la gente que ha empezado esta carrera, en vez de venirle cosas bonitas, se le apretan las cosas, porque él sabe que va a perder un alma. Él sabe que ya no vas a perder, sino que de ahí en adelante vas a tener la victoria. Él sabe que va a perder una alma que va a estar en tristeza para que vaya a entrar en gozo. Él lo va a intentar de todas las formas, en cualquier momento y en cualquier situación, donde nos vea más flacos. Pero nosotros no somos flacos, sino somos fuertes en Dios por medio de su Hijo amado. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Entonces, hay un salmo maravilloso. Voy a empezar porque ya me está cogiendo el tiempo. Hay un salmo maravilloso, vayamos allá al 107, 19-20, que fue lo que le aconteció al centurión. Salmo 107, del 19 al 20. Mas clamaron al Señor Jehová, ¿en qué? En su angustia. ¿Sí estamos ahí? Mas clamaron al Altísimo Dios en su angustia y salvó los ¿qué? De sus aflicciones. Envióles su palabra y curólos y librólos de su ruina. Y más adelante dice, alaben la misericordia de Dios. ¿Cuántos le alaban por su misericordia hoy? ¿Cuántos le dan esa gloria a Él por un día más? ¿Sí se está entendiendo la palabra, mis santos? Entonces eso fue lo que encontró el centurión. Pero vamos a ver algo que el centurión, que ninguno de nosotros hubiera podido hacer como lo él hizo. Por eso compararse, eso es fácil. Sí, yo lo puedo hacer, yo lo hubiera hecho, hágalo. O lo hubieras hecho y verá que no lo hubieras hecho. Pero él nos deja plasmada muchas vivencias para que nosotros también la pongamos en práctica. Entonces, volviendo al centurión, era un varón con una importancia, tenía un estatus, porque el centurión mandaba a 100 soldados, por eso él comprendió quién era el Señor Jesús, a través de su vivencia, porque él decía, yo mando a este, él me hace orden, yo mando a este, él me hace caso, y yo estoy en el ejército, eso era, cualquier cosa que le decían a uno, eso uno hacía las cosas rápido, de una manera ahí donde uno le hiciera con dedicación. Entonces él sabía, comprendía de todos esos, su mando, su importancia, todo lo que él era, y hasta tenía dinero, pero no le importó nada de eso. Él se ve, ¿sabe qué es lo maravilloso de este verso? Él se presentó como sin nada delante de la presencia del Señor, porque acá nos dice la palabra, ¿qué dice? Que no soy digno de que entres en mi casa. Él de una vez se presentó como lo más bajo. Ay, no le importó tu importancia. Ay, no le importa lo que tú eres.
A Él no le importa si tienes dinero o no. A Él no le importa si tú eres de 2 metros o si eres fuerte. A Él no le importa tu belleza. A Él lo que le importa es tu corazón, porque Él sabe el pensamiento de lo que hay en ti. A Él no le importó quién era el centurión, si era romano, si era judío. A Él no le importó nada de eso y el centurión se presentó como tal. Y vamos a poner un ejemplo con Naamán, capitán del ejército sirio, lleno de dinero, de importancia, le dio lepra, no pudo alcanzar la sanidad. Pero él se presentó de una manera diferente. Si ve los llamados que son diferentes, ¿a quién le tocó bregar más? ¿Al centurión o a Naamán? Naamán se presentó como ese varón potente del ejército a pesar de su lepra. Y entonces le dijo el profeta o le dijo la voz de Dios: si hemos escudriñado su palabra. Él empezó que iba a venir el profeta y que iba a imponer sus manos y sería sano. Empezó a probar su carácter, a ver a dónde era, en qué momento él iba a llegar. Porque la vida a veces prueba nuestra humildad, hasta dónde podemos llegar y podamos botar ese orgullo de hombre o esa importancia que tengamos en el hombre. Llega situaciones en la vida que nada de esto sirve para con Dios. Y entonces él se presentó y ¿qué le dijo el profeta? Me mandó un siervo. Y a veces el Señor se presenta así. Él utiliza un siervo como yo para hablarles. Él utiliza al quien quiera. Es que yo quiero ver al Señor Jesús. Claro, lo van a ver, pero Él a veces tiene sus pasos, sus estaturas. Y a veces se manifiesta en mi santa amada. De pronto el que no menos nos gusta empieza a hablarnos. Y entonces le dijo el mensajero: ve y te lavas en el río Jordán 7 veces y tu lepra desaparecerá, serás sano. No, el centurión se acercó al Señor con esa necesidad. Naamán fue con la necesidad personal de él estaba enfermo. Él estaba enfermo, él mismo. El centurión no iba por él, iba por otra persona. ¿Sí ve por qué el Señor se maravilló? Y ni siquiera por un hijo, ni por su esposa, ni por un sobrino. Iba por un siervo suyo, algo que no era nada de él. El Padre se agrada si tú oras por tu enemigo, si tú oras por el que no conoce de Dios, con el que ves que se sienta a tu lado en el trabajo, con el que tú ves que de pronto no te puede dar nada. Y eso fue lo que hizo el centurión. No abogó por él, abogó por otra persona. Y no cualquier persona, era un esclavo suyo, era un siervo suyo. ¿Cómo eran los siervos en ese tiempo? Si alguien se pone a pensar, era un objeto. Los romanos cambiaban de un esclavo como si fuera un objeto. Si se enfermaba y se moría, a ellos no les importaba. Él veía, el Señor vio eso antes que él llegara. Él ya sabía todo esto. Porque dice en su palabra allá en el apóstol Mateo que Él ya sabe el pensamiento de muchos de nosotros. Él ya sabe cómo vienes, tu manera de pensar, cómo actúas. O sea, a Él no le podemos llegar a Él con engaños o justificarnos delante de su presencia, porque Él conoce todo. Él conoce todo. Amén. Él sabe los pensamientos. Vemos algo muy puntual en su palabra. ¿Cómo se acerca él al Señor? ¿Qué fue lo primero que le dijo? A ver si estamos atentos a la palabra. ¿Qué fue lo primero que el centurión al encontrarse? No les voy a decir qué dijo. No. ¿Qué le dijo? No, le dijo Señor. Le dio esa honra. A pesar de la estatura que él le dijo Señor. Y nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Esto es un misterio, mis santos. Y es que todo el mundo habla como si estoy hablando de Pablo, de Pedro, y eso es verdad lo que decimos acá. El Señor merece, yo no soy capaz de decirle Jesús,
mi Señor Jesús. Así cuando lean su palabra, Señor Jesús, yo tengo que dirigirme porque Él es mayor que todos nosotros. ¿Sí ve? Él alcanzó a ver. Él le dijo, Señor, le dijo, tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres el único que me puede ayudar. Todo le dijo en esa palabra, Señor. Y algo más difícil para nosotros, que muy pocos de nosotros nos hemos puesto a analizar, y es que el siervo no estaba presente. Él no lo llevó allá. ¿Cómo sería la fe tan maravillosa que tenía el centurión? Que él cree que su fe le llevó a tal manera que él pensó ya en sus adentros, allá yo creo que él pensaba apenas cuando vea al Señor Jesús, le voy a decir que por una palabra que él me diga, él no necesita ir a mi casa, sino que mi siervo sería sano. Y entonces, ¿qué tal yo les dijera hoy, que el Señor me utilizara y le dijera, hoy tu familiar va a creer? ¿Y qué tal yo les dijera, tu hijo va a tener un cambio maravilloso en este lugar? Y si tú lo creyeras y mañana lo verías. ¿Sí ves la locura de la predicación? Y entonces si yo dijera, Señor, hoy yo voy a salir transformado, hoy sí va a ser el cambio en mi vida, porque el fuego del Espíritu Santo hoy está en la iglesia como siempre. Y entonces yo diría, Señor, no voy a salir el mismo, hoy voy a salir distinto como he venido a las distintas reuniones. Una palabra tuya y mi voz bastará. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así de sencillo, mis santos. Fe. Entonces nos dice el Señor Jesucristo en su misericordia, dice, yo iré y le sanaré. Y entonces vayamos allá al apóstol Juan y nos dice apóstol Juan 2:24. Y vamos a la confirmación de lo que les estaba hablando adelante, atrás. Y nos dice en el 2:24, mas el mismo Señor Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía, ¿qué dice? A todos. Él te conoce a ti, bueno, a mí sí mayormente. Y nos conoce tal y como somos. ¿Será que nosotros podemos hacer una oración con engaño? El Señor, ¿qué nos pide? Yo no le estoy diciendo, vengan amados y saquen sus desnudeces acá. Lo que está invitando hoy el Señor, está diciendo, ve y arrodíllate ante el Señor, tú solito. Y le puedes decir, Señor, me falta esto, me falta lo otro. Que nadie me escuche, que nadie me esté escuchando, sino poder yo encontrar esa divina respuesta por medio de su oración. Y ahí eso es lo que dice el Altísimo Dios en su palabra, que busquemos, que entendamos cuál es su momento. Entonces nos dice allá, vayamos a Hebreos 4 del 12 al 13. Hebreos 4 del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué dice? Y eficaz. Y cuando dice eficaz es porque cada palabra que nosotros creamos hoy va a ser completamente hecha en nosotros. Eficaz es que va a ser verdadera, eficaz es que lo va a hacer, eficaz es que sí lo va a hacer. No va a quedar a medias, va a ser total. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, el Señor Jesús, que era ¿qué? La palabra hecho ¿qué? Carne, verbo. Él ya sabía lo que necesitaba el centurión. Y no hay cosa criada que no ha de ser de manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice?
¿Que nos alejemos? No, que retengamos, y no solamente por un momento, sino hasta el final. Amén. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de la fe del centurión? Que el Señor lo elogió a todos los que estaban alrededor ahí, de los judíos, para vergüenza de los judíos y de nosotros. Dijo, si en Israel no había una fe tan maravillosa, en todo Israel, pero la encontró en un gentil, que él ya sabía que la tenía. Y entonces podemos ver dos ejemplos. Una es, él entendió la autoridad con la cual el Señor hace las cosas. Una cosa es tener la autoridad, ¿sí?, suprema, y otra es la autoridad que es delegada. ¿Sí me hago entender, mis santos? ¿Cuál sería la autoridad delegada aquí? Que el Señor utilice a un siervo, a un vaso y la instruya, ¿sí? Pero no es ese vaso, simplemente Él escogió a alguien para darla, para representarla, para darla a la persona que lo necesita. Simplemente es un vaso, un instrumento. El centurión tuvo la fortuna de ver esa autoridad hecha, como dice en Efesios, suprema. Una autoridad completa que la encontró en el Señor Jesús. Por eso Él hizo sanidades, por eso Él hizo muchas maravillas en las cuales están escritas en su palabra. Amén. Entonces, en primer lugar, esa actitud, ¿cuál fue la primera actitud del centurión? ¿Una forma qué? ¿Soberbia? Humilde. Entonces, ¿cómo nos tenemos que presentar ante el Señor? Humildes, mansos, humildes. Entonces, él comprendió la situación en la cual encontraba, que era un varón que tenía mando, un varón que tenía importancia, que podía en ese momento llamar a 100 soldados si hubiera querido, ¿sí?, que hubiera podido abusar de la autoridad que tenía como romano, ¿sí?, porque él hubiera podido apresar al Señor Jesús y llevarlo ante su mozo para que él fuera sano, pero no lo hizo. Él lo hizo con esa verdadera humildad. Amén. Él supo la diferencia abismal que había entre el Señor Jesús y él. Él sabía que tenía cierta importancia, pero no podía pasar de esa importancia. Él sabía que en el Señor Jesús iba a encontrar todo. Él sabía que el Señor Jesús lo tenía todo, que Él tenía la potestad de dar sanidad, que Él tenía la potestad de resolver cualquier problema que Él hubiera, o si no, no hubiera ido ante Él. Le fue abierta la vista, a pesar de todos los obstáculos que podía haber enfrentado durante el camino. A él no le importó lo que dijeran los otros romanos, ¿o sí le importó? No le importó. No le importó pedirle súplica a un judío. A él no le importó. Amén. Hechos 2, del 22 al 23. Desde el 21 que ya lo mencioné. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Varones israelitas, y les está hablando hoy, oh amados hermanos, oí estas palabras. El Señor Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros. ¿En qué? En maravillas. ¿Qué dice? Prodigios y señales que Dios hizo por él en medio ¿qué? De vosotros, como también vosotros sabéis. Lo que hicimos al principio, de recordar todos esos testimonios. A este entregado por terminado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándola, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque el santo varón David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Qué humildad, ¿no? ¿Y qué hemos visto delante de nosotros siempre?
al Señor cómo nos apareja las cosas, cómo Él nos sana, cómo Él nos advierte, cómo nos tiene misericordia de nosotros, cómo Él nos extiende los años de vida, cómo Él aún nos sustenta con el pan cotidiano, cómo Él nos libra de un peligro y el otro, cómo nos da la sabiduría para saber qué está pasando una persona, un hijo. Eso. Y bienaventurado el que pone su confianza en su Hacedor, que Él sea el que nos señale el camino, porque hay muchos caminos que al hombre, ¿qué dice? Parecen rectos, mas su fin son caminos de muerte. ¿Qué tal yo poner mi esperanza en algún hombre sobre la tierra? No es que ustedes no tienen que poner la esperanza en ninguna persona de la tierra, en nadie. El Señor nos está hablando hoy que pongamos la esperanza ¿en quién? En Él únicamente. En el mundo vamos a tener traición, nos van a defraudar, nos van a quedar mal. Hasta de pronto nosotros también quedamos mal con la gente, pero el Señor nos dice hoy en su palabra que demos el todo por el todo, que seamos ejemplo, que demos testimonio, pero que ustedes pongan la esperanza en el autor y consumador de la fe, es a saber ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ya vamos a terminar, mis santos, pero la fe es algo maravilloso. La fe es bonita cuando todo sale bien, ¿cierto? Entonces vimos una fe, es sencilla cuando nadie nos molesta, cuando estamos en paz y entonces mantenemos intacta esa tranquilidad. Pero cuando pasamos dificultades, cuando la vida nos trae complicaciones, entonces esa fe empieza a fallar y empecemos a dudar, a traer pensamientos no de vida, como dice la palabra. Y entonces, ¿será que sí el Señor me escuchó? ¿Será que sí voy a salir de esta situación? Y es un momento difícil y un momento duro, amén. Y lo hemos vivido en varias situaciones, que un médico nos dijo, vea, ya despídase de fulano porque ya de hoy no va a pasar. Y entonces uno dice, Señor, ya estoy en tus manos. Y entonces uno ve a la persona que se levantó de un momento a otro. Vemos un negocio que parecía perdido, pero el Señor nos lo restauró. ¿Cuántas veces mi amada Martica puede hablar de ese testimonio, de su salud? Maravilloso, maravilloso, mis santos, de estar uno al borde de una situación difícil y poder decir, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Sí ve el ejemplo que nos dejó el centurión? ¿Cuál fue su primera opción? ¿Fuera ir a donde Herodes? ¿Buscó un médico a través de sus riquezas? ¿Esa fue su primera opción? ¿O su primera opción fue salir corriendo y gritando, ¿quién puede sanar a mi siervo? ¿O traer con su dinero al mejor médico que hubiera podido tener en ese tiempo? ¿Cuál fue su primera opción? ¿Cuál es nuestra primera opción para nosotros? Él eligió la primera y única opción que podemos encontrar en su palabra. ¿Quién es? Él puso su opción, él fue corriendo, él escuchó su fama, escuchó la mejor opción. Él no fue a otro, no fue a ayuda de hombres, él fue directamente al Padre. Cuando nosotros estemos en una situación, ¿a quién tenemos que ir primeramente? Al Altísimo Dios, pero a veces las circunstancias de la vida nos hacen ir a otras cosas que no son. Nuestra primera opción es el médico. ¡Ay, Dios mío, me duele acá! Vayamos, dice que imponiendo las manos, que vayamos con confianza, no es pecado ir al médico. Si el Señor nos sana, amén. Si nos sana a través de un medicamento, amén. Pero que pongamos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Yo lo primero que tengo, cualquier negocio que yo tenga, poner, Señor, pongo este negocio delante de ti primeramente, en cualquier cosa. Sea por pequeña, sea la más insignificante, ponerla en la presencia del Altísimo Dios. Hasta el día, porque yo me levanto y digo, Señor, Padre mío, este día está delante de tu presencia. Hoy salgo, pero no sé qué voy a enfrentar el día de hoy, qué voy a enfrentar el día de mañana, qué van a enfrentar mis hijos el día de mañana.
Yo lo único que los puedo, porque ellos llegan a un tiempo establecido que ya no podemos estarlos mirando. Ellos ya tienen una palabra ahí que los redarguirá. ¿Estamos haciendo eso, mis santos? Es que no es solamente que el apóstol Pablo iba a las congregaciones y hablaba de la palabra y que tuviéramos cuidado y que mire esto y que la palabra dice esto. Yo como padre de familia tengo que estar encargado en mi casa de decirle a mis hijos qué les conviene y qué no les conviene. Eso no es trabajo, qué pena, mi santo, eso no es trabajo de mi santa, eso es trabajo de los que estamos aquí. Cada madre y cada padre tiene que levantar sus hijos en el hogar. Eso no es trabajo del pastor, amados. Es con mucho dolor les digo, eso es trabajo del papá. El pastor orará por todos, la mamá es la que tiene que orar, el papá es el que tiene que buscar de Dios. La mamá y el papá son los primeros que tienen que estar en este lugar. El papá y la mamá tienen que estar en los lugares donde deben estar los hijos, mirando a ver qué están haciendo. Cuando yo vengo a la iglesia, el primero que tiene que madrugar y levantarse y empezar a decirle a la familia, vamos a la iglesia, ¿quién es? El papá y la mamá. Pero desafortunadamente hoy ve uno hecho muchos retratos de ver a un joven que el primero que se levanta a ir a la iglesia es el joven. Y el papá y la mamá allá acostados viendo televisión. Qué tristeza. Que ya las cosas se están cambiando. Que uno vea a veces jóvenes con más sed que un anciano. A veces ve uno hijos con más entusiasmo de buscar la palabra de Dios que los mismos padres. Se ha cambiado esta sociedad de muchas maneras, mis santos. ¿Qué podemos concluir de esta palabra? ¿Qué encontramos de ejemplo de este maravilloso varón, de este centurión? Un hombre que a pesar de que era enemigo del pueblo de Dios, el Señor lo recibió a misericordia. Que sin conocimiento de Dios alcanzó por medio de la fe a mirar y a conocer quién era el que le estaba hablando. Sin tener mucha palabra, sin tener mucho conocimiento del Altísimo Dios, él fue a él con un corazón humilde. Se postró, se humilló, aceptando y reconociendo lo que merecía él, porque él dice que no era ¿qué? Digno de que él posara en su techado. Él aceptó todo lo que él era para recibir al Señor Jesús. Amén. La fe del centurión destruyó las fronteras que hubieran podido separar de haber alcanzado estas maravillas. Amén. Derrumbó divisiones que él no podía alcanzar. Eso es lo que hace la fe. ¿Qué hace la fe? Destruir paredes de separación. ¿Qué hace la fe? Alcanzar lo que yo no puedo alcanzar. ¿Qué hace la fe? Es una entrada poderosa para yo llegar y ver al Padre. Con fe, porque ahora dice, no, pues es que yo puedo tener fe sin obras. La fe simplemente es creer, y cuando yo tengo fe, verdaderamente esa fe obra en mí, y como dice el apóstol Santiago, esa fe se empieza a ver en mi vida. Cuando yo creo, cuando yo digo que soy cristiano, cuando yo veo que yo creí en el Padre, tengo un cambio genuino. Yo no creo, no lo dice la palabra, pero yo no creo que el centurión vino a ser el mismo desde ese momento. Yo creo y estoy por seguro que ese centurión ya no vino a ser el mismo. Él se convirtió en uno de los más que seguimos a Cristo, que seguimos al Padre, que seguimos al Padre eterno a través de su Hijo amado. Nos levantamos, mis santos, y vamos a orar. ¿Cuántos creen hoy que con una sola palabra bastará para sanarnos? Pero lastimosamente en nuestra vida nos han hablado mucha palabra, nos han dado muchas predicaciones, hemos leído muchísimas veces su santa palabra, pero hoy el Señor quiere hacer algo diferente.
Él simplemente te está diciendo, no te quedes con lo que se predicó hoy. Ve a tu recámara, en tu intimidad, abre las escrituras y dile, Señor, una palabra tuya solo bastará para tener un cambio genuino en mi vida. Háblame, que tu siervo escucha. Dejo todo lo que está atrás para recibir lo más grande. Como dice el apóstol Pablo, tenlo todo por basura para alcanzar y llegar al blanco. Solo lo puedo alcanzar a través de tu Hijo amado. Señor, hoy rogamos para que seas haciendo esa obra que nosotros no podemos hacer. Hoy rogamos para que lo que nosotros flaqueamos como hombre se convierta en el poder y la autoridad del Altísimo Dios. Sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso te damos una gloria y un amén y una alabanza. Palabra fiel y digna de ser recibida. Gracias y gracias, Señor.